Se lanza una pelota al aire a una velocidad de 110 pies por segundo. Un modelo que describe la altura de la pelota después de t segundos sería h de t igual a negativo 16 toneladas al cuadrado más 110 toneladas. Determine la velocidad de la pelota después de 4 segundos, luego determine cuándo la pelota tocará el suelo. Para determinar la velocidad de la pelota después de 4 segundos, tendremos que determinar la función de velocidad, que es igual a la derivada de la función de altura. Y luego para determinar cuándo la pelota tocará el suelo, estableceremos h de t igual a 0 y resolverlo. Tenemos que empezar por determinar la función de velocidad, v de t, que es igual a la derivada de h de t. Y se nos dice que utilicemos la definición límite de la derivada que se muestra a continuación y, por lo tanto, h' de t es igual al límite del cociente de diferencia, que en nuestro caso va a ser h de la cantidad t más h menos h de t, todos divididos por h a medida que h se aproxima a 0. Que es igual al límite de. Para encontrar h de la cantidad t más h, reemplazamos t por t más h, lo que nos da menos 16 por el cuadrado de t más h. Más 110 veces la cantidad t más h. Y luego tenemos menos h de t, que es menos la cantidad negativo 16 toneladas al cuadrado más 110 toneladas. Es importante que tener 16 toneladas al cuadrado negativo más 110 toneladas entre paréntesis para que estemos restando toda la función. Todo esto se divide por h, cuando h se aproxima a 0. Ahora necesitamos expandirnos y simplifique el numerador. Tenemos menos 16 veces el cuadrado de la cantidad t más h. El cuadrado de la cantidad t más h es igual a t al cuadrado más 2 hectotoneladas, más h al cuadrado. Puede que quieras comprobarlo. A continuación, distribuimos 110, lo que nos da más 110 toneladas. Y luego más 110 horas. Y luego menos negativo 16 toneladas al cuadrado se simplifica a más 16 toneladas al cuadrado. Entonces tenemos menos 110 toneladas. Todo esto se divide por h. A continuación, despejamos este último conjunto de paréntesis, y luego combinar como términos en el numerador. Distribuyendo 16 negativos, tenemos negativo 16 toneladas al cuadrado menos 32 hectotoneladas. Menos 16 horas al cuadrado. Todo lo demás sigue igual por ahora. Y ahora combinando como términos en el numerador, tenemos 16 toneladas negativos al cuadrado más 16 toneladas al cuadrado. Eso es 0. Y también tenemos 110 toneladas menos 110 toneladas, que es 0. Observe los tres restantes, todos los términos en el numerador tienen un factor común de h. Así que ahora factorizaremos h desde el numerador, lo que simplificará con el denominador. Factorizando h a partir del numerador, tenemos h veces la cantidad negativa 32 toneladas. Menos 16 horas más 110. Todos divididos por h. Así que de nuevo aquí notamos cómo puedes simplificar las h ahora. h dividido por h se simplifica a 1. Dejándonos solo con el límite de 32 toneladas negativos. Menos 16 horas más 110. A medida que se acerca a 0. Cuando h se acerca a 0, 16 horas se aproxima a 0, lo que nos da un límite de negativo 32 toneladas más 110. Así que ahora conocemos la función de velocidad, v de t, es igual a 32 toneladas negativo más 110. Ahora podemos determinar el velocidad en cualquier momento. Se nos pide que lo encontremos velocidad después de 4 segundos, y por lo tanto necesita encontrar v de 4. V de 4 es igual a menos 32 por 4 más 110. Que es igual a menos 128 más 110, que es igual a menos 18. La velocidad es negativa porque la pelota se mueve hacia abajo. Y las unidades aquí están. Va a ser pies por segundo. Sigamos adelante y escribamos esto. La velocidad después de 4 segundos es negativa 18 pies por segundo. Y ahora respondo a la segunda pregunta de cuándo la pelota tocará el suelo. La pelota golpea el suelo cuando la altura es 0 y, por lo tanto, establecemos h de t igual a 0, y resuelve t. Esto nos da la ecuación 0 igual a negativa 16 toneladas cuadrados más 110 toneladas. Sigamos adelante y resolvamos factorizando.
El mayor común, el factor de la derecha, es 2 toneladas. Lo que nos da 2 toneladas veces el cantidad negativa 8 toneladas plus 55. El producto de la derecha es igual a 0 cuando 2 toneladas es igual a 0, o cuando negativo 8 toneladas más 55 es igual a 0. 2 toneladas es igual a 0 cuando t es igual a 0. No es el momento que queremos. Esto nos dice que comienza la pelota en el terreno en el momento 0. Resolviendo la segunda ecuación para t, restamos 55 en ambos lados. Divida entre 8 menos. Y obtenemos que t es igual a 55,8, que es igual a 6.875. Y las unidades aquí están en segundos. Así que ahora conocemos la pelota tocará el suelo después de 6.875 segundos. Antes de irnos, vamos a echar un vistazo a un gráfico. La parábola roja es h de t, la función de altura. Podemos ver el punto en el gráfico en el que t es igual a 4 segundos. Podemos ver la altura en 4 segundos son 184 pies. La pendiente de esta línea tangente verde nos da la velocidad a los 4 segundos. La pendiente de la línea verde es 18 negativo, lo que representa la velocidad de 18 pies por segundo negativos. Y luego la intercepción X o intercepción horizontal a la derecha de 6.875,0 representa la pelota que golpea el suelo, que nuevamente podemos ver ocurre después de 6.875 segundos. Espero que te haya resultado útil.